un trabajo que realicé para poder ver la probabilidad de compra de un usuario de Twitter determinado, pero no solo eso, sino que también ver las interacciones, los clústeres que se van configurando en función de un conjunto de variables que yo medí en ese momento, pero que aquí me interesa resaltar en este pop-up de que con los hashtags que él coloca para interactuar con la marca X, la interacción propiamente tal que yo la mido con un indicador específico, que no voy a mencionar a continuación, en estos momentos, obviamente, la cantidad de me gusta que le coloca a las publicaciones que realiza, por ejemplo, el community manager, la persona que está encargada de las redes sociales y que sube una publicación a Facebook, Twitter, Instagram, pero en este caso el Twitter, y la cantidad de seguidores. Esto a mí me permite después ver el conjunto de nodos interconectados entre los distintos usuarios. Esta fue creado en R Markdown con una función de HTML que nos permitió ver un conjunto de cosas. Aquí yo perfectamente puedo ver las probabilidades de compra y qué pasa, por ejemplo, si es que yo me dedico a la sociología del consumo, perfectamente podría entender cuáles son las razones por el cual esa persona consume, cuáles son las variables que están interviniendo, cuáles son los factores que explican, desde el punto de vista del análisis multivariado, por ejemplo, y así un conjunto de otros aspectos que la sociología, en este caso, podría aportar. ¿Sí? Esto puede ser condensado en este diagrama que ustedes pueden ver al lado izquierdo, donde básicamente estas variables que tienen determinadas relaciones para efectos, por ejemplo, de un modelamiento de ecuación estructural, tiene operando detrás un conjunto de estrategias teóricas. Y dentro de esas estrategias teóricas, aquí la gente va a estar más familiarizada, la de las ciencias sociales, pero las voy a ir sintetizando lo que más pueda, obviamente atendiendo de que, y asumiendo al mismo tiempo, de que esto se hace en un semestre o en 2 semestres, ¿ya? Pero vamos a hacer un resumen de cada una de las teorías de forma bien sucinta. La primera es la teoría de la elección racional. O sea, estas variables que ustedes están acá operan gracias a la teoría de la elección racional, considerando la teoría de la elección racional. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría de la elección racional? Economistas también me pueden responder esto. La teoría de la elección racional parte del supuesto de que todos los individuos actúan racionalmente en su conducta de compra. ¿Sí? Y como actúan racionalmente en su conducta de compra, maximizan su utilidad y toman como base de sus decisiones una jerarquía de gustos y preferencias que están emergiendo de forma autónoma, y aquí la sociología rompe un poco con eso, de forma autónoma al contexto social. Es decir, la teoría de la elección racional dice que la compra o el consumo es un acto de decisión racional por excelencia que es ajeno a lo que está pasando en el contexto social. ¿Sí? No interviene la sociedad, sino que es un acto individual. Por el lado de Veblen y George Simmel, por ejemplo, estos autores destacan básicamente el uso social del consumo como una estrategia de diferenciación de grupos sociales que ocupan en este caso distintas posiciones en la escala social. En el caso particular de George Simmel, que es un autor que yo estoy más familiarizado, lo que señala él es que la moda y el consumo es producto de la distinción de clase. Eso en términos generales. Y Simmel lo que está diciendo es fundamentalmente lo siguiente. Existe una tensión entre la lucha por mostrar la individualidad, es decir, por mostrar quién es uno, pero al mismo tiempo hay una necesidad en el consumo por formar parte de grupos de referencia o grupos sociales. Y esa tensión está permanentemente en el individuo. Un individuo que se ve expuesto a la influencia de la publicidad y que al mismo tiempo se ve expuesto a el constreñimiento de los grupos sociales. ¿Sí? El grupo social, de alguna manera, le está diciendo en la manera en cómo tiene que consumir. ¿Sí? Y obviamente, aquí los niveles socioeconómicos, eso que desde los estudios de mercado, categorizan como nivel socioeconómico alto, perdón, ABC1, C2, C3, D y E. ¿Sí? Esas son decisiones teóricas que están operando detrás. En el caso de Max Weber, que es un sociólogo clásico de la sociología, obviamente, Weber lo que va a decir es que el consumo, por ejemplo, para poder entender esto que está acá al lado, es un elemento de distinción social, al igual que George Simmel, Veblen, pero al mismo tiempo
lo que dice Max Weber es que el consumo actúa como expresión de un modo de vida concreto. Eso es lo que nos va a decir Max Weber en términos bien generales, obviamente. Esto es para un semestre, pero podemos sintetizar de esa forma a Max Weber, ¿sí? Es decir, las clases económicas desde el punto de vista de Max Weber están derivadas de la posición que se ocupa en el sistema de relaciones dentro del mercado laboral. Eso es lo que nos va a decir en términos generales. Si lo dije muy rápido, bueno, va a estar en la grabación y ahí se va a entender de mejor manera, pero la idea es que se vaya comprendiendo de que hay estrategias teóricas que operan detrás de la asunción de ciertas variables de estudios para comprender después con modelamiento estadístico todas las cosas, ¿sí? La escuela de Frankfurt y el marxismo analítico también es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque la escuela de Frankfurt lo que dice básicamente es que las necesidades van siendo creadas continuamente. Y como van siendo creadas continuamente, el individuo está a la deriva de una imposición de la publicidad. Es decir, hay un individuo pasivo, un individuo que no es activo, un individuo que está sujeto a la lógica de la producción y del mercado, y en ese sentido es la oferta, desde el punto de vista económico, es la oferta la que impone la estructura de la demanda, y no al revés. ¿Sí? Economistas ahí me pueden decir muchas cosas interesantes, y también, por ejemplo, hay autores como Herbert Marcuse, quien señala de que se crean falsas necesidades y que se crean deseos que nunca van a ser satisfechos. De ahí la tradición psicoanalítica, desde Jacques Lacan, desde Sigmund Freud en adelante, puede decir cosas relevantes para después la formulación de el entendimiento de un análisis de componente principal, de un análisis factorial, etcétera, etcétera. Jean Baudrillard, que es un francés, para ser súper breve, lo que dice es básicamente producto de la influencia del estructuralismo francés. Ahí la gente que conoce un poco el estructuralismo francés, lo que nos dice es básicamente que el consumo es un simulacro, algo irreal, donde básicamente la gente consume por proyectar todos los signos sociales. En términos simples, con pera y manzana, Jean Baudrillard lo que nos está diciendo es que una persona no solamente comunica a través del lenguaje, nosotros comunicamos a través de los relojes, comunicamos a través de la ropa, y eso lo podemos ver aquí perfectamente, en la exhibición de los estatus, por ejemplo. ¿Sí? Pierre Bourdieu también es relevante. ¿Por qué Pierre Bourdieu es relevante? Porque Pierre Bourdieu lo que nos va a decir es que las prácticas de consumo, es decir, el consumo de una persona X, en Chile esto se puede analizar perfectamente, hay mucha vinculación entre la estadística y Pierre Bourdieu, a pesar de que no lo crean, hay mucha vinculación. Pierre Bourdieu lo que nos va a decir, sociólogo francés, es que las prácticas de consumo están determinadas por las condiciones materiales de existencia, a propósito de Marx, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también está determinado por disposiciones subjetivas. Es decir, las clases sociales o los niveles socioeconómicos van a determinar el consumo. Van a determinar el consumo, pero al mismo tiempo hay ciertas disposiciones subjetivas, es decir, que son individuales que hacen que una persona consuma. Y esas disposiciones subjetivas, desde la tradición psicoanalítica se puede decir algo, desde la psicología social se puede decir otra cosa, incluso desde el punto de vista de la economía se puede decir otra cosa. Maslow, vamos a ir terminando, Maslow, ¿qué es lo que nos va a decir, por ejemplo, con respecto a lo que yo hice acá? Con lo que dice acá. Maslow perfectamente nos podría decir de que hay una jerarquía de necesidades. Psicólogos saben perfectamente quién es Abraham Maslow, con la teoría de la necesidad, pero lo que nos dice Maslow en términos bien estrictos es que conforme se satisfacen necesidades inferiores, comienzan a surgir nuevas necesidades. Y estas necesidades nunca pueden ser satisfechas. Y eso genera una tensión en el individuo. De alguna manera, hasta aquí, hasta el número 7, hasta el numerito 7, ya estamos observando que las teorías comienzan a jugar un papel relevante en un sistema, por ejemplo, de modelamiento estructural o en análisis multivariado. En el caso del análisis de redes o de social network de Twitter, también se puede empezar a aventurar posibles hipótesis para la realización de estudios estadísticos utilizando ciencia de datos. Y finalmente, Erving Goffman, bueno, uno de mis grandes autores, esto debo reconocerlo, me especialicé yo en Erving Goffman. Erving Goffman inaugura una perspectiva de la microsociología de la acción, esto con pera y manzana, ¿qué significa? Goffman adopta metáforas teatrales para entender las interacciones sociales, es decir, cómo interactuamos nosotros. En esta oportunidad estamos interactuando, ¿no es cierto? Yo a través de la exposición de un conjunto de teoría, ustedes recibiendo la información
Ustedes están trabajando a través del chat, me están enviando un par de consultas, le escriben a Bastián, le hablan a Alexi, etcétera, etcétera. Y lo que dice Erving Goffman es básicamente que hay ciertas actuaciones que despliegan los sujetos, es decir, que desplegamos todos nosotros para producir una determinada visión de nosotros mismos y por ende generar certeza, verosimilitud en nuestra identidad. Esto se puede traducir en lo siguiente: siempre tengo que tratar de mantener, por ejemplo, ciertos roles asociados en un momento determinado. El profesor cuando es profesor, el alumno cuando es el alumno, etcétera, etcétera. Entonces siempre, desde el punto de vista Goffman, desplegamos actuaciones. Es decir, tratamos siempre de dotar de certeza nuestra actuación, lo que nosotros realizamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros comunicamos, con la ropa, con nuestra habla, etcétera, etcétera. Y bueno, ya estamos finalizando. Dentro de las conclusiones quisiera resaltar lo siguiente. La primera conclusión es que, bueno, lo estuvimos viendo, lo estuvimos conversando, los datos necesitan de teoría para poder ser interpretados. Para poder ser interpretados, siempre, para poder formular hipótesis, objetos de estudio, es necesario la teoría social. Lo segundo es que en las dinámicas de las empresas, de las instituciones públicas, la conformación de equipos multidisciplinarios siempre va a ser útil. Siempre hay miradas distintas con respecto a un mismo objeto de estudio. Los informáticos, las ingenieras comerciales, los economistas, los antropólogos, un publicista, perfectamente pueden convivir analizando un mismo objeto de estudio. Y la gente de las ciencias sociales, si bien es cierto, no se dedica al modelamiento estadístico propiamente tal, sí es un área donde, desde el punto de vista de la teorización y desde la metodología de investigación social, perfectamente puede aportar. Y finalmente, este es el mensaje que les quiero dejar a ustedes, a modo de motivación. Programar es un arte, como diría Charles Wright Mills, desde el punto de vista de la sociología. Hay una artesanía. Programar, uno parte desde cero. Siempre uno tiene que ver el aprendizaje autodidacta. Toda persona, en definitiva, puede aprender. No es algo que está selectivo para X personas, sino que cualquier profesional puede aprender, y esa es la gracia de la ciencia